Mira detrás de los marcos, Maggie. Todos ellos. Esas fueron las últimas palabras de mi esposo antes de morir. Pensé que era la morfina hablando. La gente moribunda dice cosas extrañas. Pero 3 días después de su funeral, no podía dormir. Bajé nuestra foto de boda y la di vuelta. Corté el respaldo. Había un sobrepegado atrás. Cinta fresca. Adentro había una carta con su letra. Empezaba con una disculpa, luego una sola oración sobre un nombre que nunca había oído. Me quedé parada en mi cocina a las 2 de la mañana, sosteniendo una carta de mi esposo muerto, y me di cuenta de que había estado casada con un extraño. Mis hijos habían estado actuando raro por semanas. Llamadas misteriosas, conversaciones susurradas. Se detenían cuando yo entraba, buscando entre las cosas de su padre cuando pensaban que no los veía. Sabían algo que no me estaban diciendo. La carta decía que mirara detrás de todos los marcos, cada foto en la casa. Así que lo hice. Certificados de nacimiento con nombres que no reconocía, documentos que no tenían sentido, una cuenta bancaria con más dinero del que deberíamos haber tenido, y una tarjeta de un investigador privado. Mi esposo había estado escondiendo algo lo suficientemente grande como para llevarlo a su tumba. Algo que estaba a punto de destrozar a mi familia o unirnos de una manera que nunca imaginé. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El césped todavía estaba mojado por la lluvia de la mañana. Podía sentirlo empapando mis zapatos mientras estaba al borde de la tumba de Thomas, viendo cómo bajaban el ataúd. Los trabajadores del cementerio se movían en silencio. Profesionalmente, lo habían hecho antes. Muchas veces. Yo no. Richard estaba a mi derecha, su mano en mi codo como si pudiera caerme. Sarah estaba a mi izquierda, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, algo floral y caro. Lo había usado en su boda, recordé porque Thomas había estornudado durante los votos. La gente me hablaba. Podía oír sus voces bajas y cuidadosas. Lo siento mucho por tu pérdida. Era un buen hombre. Si necesitas algo, asentí, dije. Gracias. Hice lo que se supone que debes hacer cuando tu esposo de 42 años está siendo enterrado. El teléfono de Richard vibró. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, luego lo guardó. 2 minutos después, vibró de nuevo. Esta vez, se alejó y contestó, su voz demasiado baja para que yo oyera. Sarah también lo notó. Lo miró por encima de mi hombro, su mandíbula tensa. ¿Quién sigue llamándolo?, pregunté. Trabajo, dijo Sarah. Demasiado rápido. ¿Sabes cómo es Richard? Sí lo sabía. Richard dirigía su propia firma de consultoría y trataba su teléfono como una línea de vida, pero lo había apagado durante el servicio. Lo había visto hacerlo. El teléfono de Sarah sonó. No contestó, solo me apretó el brazo y sonrió. El tipo de sonrisa que le das a alguien cuando intentas distraerlo de algo. El servicio terminó. La gente empezó a irse. Me quedé ahí un rato más, viendo a los trabajadores rellenar la tierra. Richard y Sarah se quedaron cerca. No se hablaban entre ellos, pero seguían mirándose, teniendo algún tipo de conversación de la que yo no formaba parte. Mamá, dijo Richard, deberíamos irnos. Los dejé guiarme al auto. 3 días antes, había estado sentada en una silla diferente en una habitación diferente con las mismas 2 personas rondándome. La habitación del hospital olía a lejía y algo debajo que la lejía no podía cubrir. Thomas estaba en la cama, pequeño bajo las sábanas blancas.
Habían apagado la mayoría de las máquinas una hora antes. Ahora solo quedaba la que monitoreaba su corazón, pitando más y más lento. Richard y Sarah habían ido por café. Sabía que me estaban dando tiempo a solas con él. Lo apreciaba aunque no supiera qué hacer con él. La mano de Thomas estaba fría. La sostuve de todos modos. Sus ojos se abrieron solo un poco. Intentó enfocarse en mi cara. Maggie, dijo. Su voz era casi nada. Estoy aquí. Apretó mi mano. Le costó todo lo que tenía. Mira detrás de los marcos, dijo. Cada palabra le costaba. Todos ellos. Encuentra a Daniel. ¿Quién es Daniel? Dile que lo busqué. Sus ojos estaban húmedos. Dile que lo siento. Thomas, no entiendo, pero ya se había ido. Su mano se aflojó en la mía. El monitor hizo un sonido que oiré por el resto de mi vida. Richard y Sarah volvieron y me encontraron todavía sentada ahí, todavía sosteniendo su mano. Mi casa se sentía mal cuando regresamos del cementerio. Demasiado grande, demasiado silenciosa. Nos quedamos esta noche, dijo Sarah. Ya se estaba quitando el abrigo. No tienen que hacerlo. Queremos, mamá. Richard se dirigía a la cocina. Haré café. Me senté en el sofá y los dejé tomar el control. Sarah me trajo té. No lo bebí. Richard se movía por la casa como si buscara algo. Entró a la oficina de Thomas y se quedó ahí 10 minutos. Cuando salió, fruncía el ceño. ¿Qué estabas haciendo ahí?, pregunté. Solo revisando si papá tenía algún papeleo que necesitemos manejar. Cosas de seguros. Yo puedo manejar eso. Sé que puedes, pero déjanos ayudar. Sarah se sentó a mi lado y tomó mi mano. Estamos preocupados por ti. No deberías estar sola ahora. He estado sola antes. No como esto. Tenía razón, pero no lo dije. La dejé tomar mi mano y fingir que me consolaba mientras su hermano revisaba la oficina de Thomas. Se fueron alrededor de las 10. Sarah me abrazó en la puerta. Richard me besó la frente. Ambos me hicieron prometer que llamaría si necesitaba algo. Sus teléfonos vibraron mientras caminaban a sus autos. Cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé en el pasillo, escuchando el silencio. La voz de Thomas todavía estaba en mi cabeza. Mira detrás de los marcos. Había pasado 3 días diciéndome que era la morfina. La gente moribunda dice cosas extrañas. Daniel probablemente era alguien de su infancia o un primo que nunca conocí. No significaba nada, pero no podía dormir. A las 2 de la mañana, estaba sentada en el sofá en la oscuridad, mirando la foto de boda en la repisa. Habíamos sido tan jóvenes. Thomas tenía 29. Yo 26. Su traje era marrón porque eso fue lo que su amigo le prestó. Mi vestido era de mi madre. Nos casamos en un juzgado y fuimos a un diner después. El mejor día de mi vida. Me levanté y bajé el marco de la repisa. Era más pesado de lo que esperaba. Lo di vuelta. El respaldo estaba cubierto con ese papel marrón que usan para sellar marcos. Parecía viejo, intacto. Casi lo volví a poner. En cambio, fui a la cocina y encontré un cuchillo, lo deslicé bajo el borde del papel y lo corté. Había un sobrepegado al respaldo del marco. La cinta era fresca, cinta eléctrica gris e industrial. Thomas había puesto esto ahí recientemente. Mis manos temblaban cuando lo saqué. Adentro del sobre había una carta con la letra de Thomas. Verla me cerró la garganta. Su escritura era desordenada. Siempre lo había sido.
Escribía como un hombre con prisa. También había una tarjeta de negocios, blanca simple Frank Delgado, investigador privado, un número de teléfono, una dirección en la ciudad. Me senté en la mesa de la cocina y desdoblé la carta. Mi querida Maggie, si estás leyendo esto, me fui y lo siento. Lo siento por 42 años de una mentira que conté por omisión. Todo entre nosotros fue real. El amor, la vida, los hijos, todo real. Pero no estaba completo. Dejé una parte de mí atrás para proteger a alguien. El hombre con el que te casaste fue Thomas Brennan, pero nací Henry Kovac. Cambié todo sobre mí para mantener vivo a alguien que amo. Tuve un hijo antes de conocerte. Su nombre es Daniel, y lo entregué para salvar su vida. Tenía 22, estaba quebrado y desesperado. Elena, la mujer que amaba, se estaba muriendo, embarazada de nuestro hijo. Pedí prestado dinero a un hombre peligroso para intentar salvarla. Ella murió de todos modos. Y el hombre vino por mí y por nuestro bebé. Para proteger a Daniel, lo di en adopción y desaparecí. Era la única forma de mantenerlo a salvo. Lo he buscado por 48 años. Lo encontré hace 6 meses, pero esta enfermedad me encontró primero. Se me acabó el tiempo. Estás leyendo esto porque confío más en ti que en mí mismo. Encuéntralo. Dale la carta que escribí para él. Dile que nunca dejé de buscarlo. Dile que lo siento. Richard y Sarah estarán asustados y enojados. No lo entenderán al principio. Ayúdalos a ver que el amor no divide, multiplica. Frank Delgado me ayudó a encontrar a Daniel. Te ayudará a ti también. Eres la persona más fuerte que jamás conocí. Termina lo que yo no pude. Te amo. Perdóname, Thomas. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé sobre la mesa y miré fijamente la pared. Mi esposo tenía un hijo. Un hijo que tenía 48 o 49 años. Un hijo del que nunca me había hablado. Un hijo que había estado buscando desde antes de conocerme. Richard y Sarah tenían un hermano. Tenía preguntas. Demasiadas. Pero Thomas me había dejado respuestas. Detrás de los marcos, había dicho todos ellos. Miré alrededor de la cocina. Había marcos por todas partes. En las paredes, en los estantes, en el refrigerador. 42 años de matrimonio documentados en fotografías. ¿Cuántos de ellos estaban escondiendo algo? Tomé la tarjeta de Frank Delgado y la levanté contra la luz. El papel era grueso, caro. Un investigador privado. Thomas había contratado a un investigador privado. Miré la carta otra vez. Eres la persona más fuerte que jamás conocí. Siempre me lo decía cuando volví a trabajar después de que nació Sarah, cuando murió mi madre, cuando tuve que poner a mi padre en un asilo, eres más fuerte de lo que crees, Maggie. Doblé la carta y la volví a poner en el sobre con la tarjeta de presentación. Luego fui a la sala y empecé a bajar marcos. Durante los siguientes 3 días, abrí cada marco de la casa. La foto familiar de la playa fue la primera. Richard a los 7, Sarah a los 3, Thomas sosteniéndola en sus hombros. La di vuelta y corté el respaldo. Adentro había un certificado de nacimiento. Henry James Kovac, nacido el 15 de marzo de 1952. Madre Dorothy Kovac, padre James Kovac. Así que ese era su nombre real, Henry Kovac. Había una fotografía metida detrás del certificado. Un hombre joven que apenas reconocía parado junto a una mujer joven de cabello oscuro. Ella estaba visiblemente embarazada, su mano descansando sobre su vientre. Estaban frente a un edificio de ladrillo, ambos sonriendo.
El reverso de la foto tenía dos nombres escritos con tinta desvaída. Henry y Elena. Abril de 1975. Elena, la mujer de la carta. Dejé la foto a un lado y saqué el siguiente documento, un certificado de defunción. Elena María Torres murió el 18 de julio de 1975. La causa de muerte se listaba como complicaciones del parto. Tenía 20 años. Thomas habría tenido 23. Henry, como quiera que se suponía que lo llamara ahora. El último artículo era una fotografía más pequeña, del tipo de hospital, un bebé en una de esas cunitas de plástico transparente. La tarjeta adjunta decía, bebé niño Kovac, nacido el 18 de julio de 1975, 7 libras 2 onzas. Daniel, nacido el mismo día que murió su madre. Extendí todo sobre la mesa y lo miré fijamente. Esta era la vida de Thomas antes de mí. La vida de Henry, una vida de la que no sabía nada. El tercer marco colgaba en nuestro dormitorio. Sus padres, ambos muertos hacía mucho. No había mirado esa foto en años. La bajé y abrí la parte de atrás. Adentro había otro sobre con recortes de periódico. El papel se había amarillado y vuelto quebradizo. Desdoblé el primero con cuidado. Un obituario. Elena María Torres, de 20 años, murió el 18 de julio de 1975, sobrevivida por hijo lactante, familia y amigos. Servicios en la iglesia de San Antonio. El segundo recorte era más pequeño, de la sección de avisos legales, solo unas líneas. Petición de adopción, bebé niño Kovac, registros cerrados con un número de caso listado. Había una fotocopia de un documento legal. Henry James Kovac solicita terminación voluntaria de derechos parentales, adopción a ser cerrada y sellada. La fecha era agosto de 1975, apenas un mes después de que Elena muriera. El último papel era otro formulario legal, petición de cambio de nombre. Henry James Kovac solicita cambio legal de nombre a Thomas Warren Brennan. Concedido septiembre de 1975. En 3 meses, había perdido a Elena, renunciado a su hijo y se había borrado a sí mismo. Me senté al borde de la cama y miré la foto de Thomas en la mesita de noche. Nuestro último aniversario. Estaba sonriendo. Tiramisú en la mesa frente a él, aunque no se suponía que tuviera azúcar. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé, pero ya lo sabía. Lo había explicado en la carta. El cuarto marco me tomó otro día para decidirme a abrirlo. La foto de vacaciones de Cape Cod hace 15 años. Habíamos alquilado una cabaña por una semana con las familias de Richard y Sarah. Llovió 4 de 7 días, pero Thomas dijo que fue perfecto. De todos modos, adentro del marco había un estado de cuenta bancario de nuestra cuenta de ahorros conjunta. La que Thomas había abierto en 1982, el año después de que nos casamos. Ambos nombres en ella, Thomas Warren Brennan y Margaret Ann Brennan. Había visto estados de cuenta de esta cuenta a lo largo de los años. Thomas siempre la llamaba nuestro fondo de emergencia. Nunca le presté mucha atención. Él manejaba las finanzas, depositaba dinero cada mes, decía que era para nuestro futuro. Confiaba en él. El saldo me hizo sentarme fuerte. 237,000 pesos. Nunca lo había mirado tan de cerca. Nunca lo había sumado. Los registros de depósitos se remontaban décadas. Cantidades pequeñas al principio. 50 pesos aquí, 100 allá. Después aumentó a 200 al mes, a veces 3. Regular como reloj durante 40 años. Había una nota adjunta en la letra de Thomas. Esto es para Daniel, para gastos médicos, para sus hijos.
para la vida que no pude darle, nuestro fondo de emergencia, nuestros ahorros. Nunca había sido para nosotros. Había estado ahorrando para un hijo que no pudo encontrar durante 4 décadas. Y yo había estado firmando declaraciones de impuestos y papeles de cuentas durante años sin saber para qué era realmente. Tomé la tarjeta de Frank Delgado del mostrador de la cocina donde la había dejado. Había estado mirando esa tarjeta durante días. Marqué el número. Un hombre contestó al segundo timbre. Delgado, habla Margaret Brennan. Mi esposo era Thomas Brennan. Tenía su tarjeta. Una pausa. Señora Brennan. He estado esperando que llamara. Lo siento mucho por su pérdida. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿Cuándo y dónde? Acordamos un café en el centro la mañana siguiente a las 10. Llegué temprano y tomé una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. Frank Delgado entró justo a tiempo. 60 y tantos, cabello gris, traje gastado, el tipo de cara que había visto cosas. Me vio y se acercó. Señora Brennan. Margaret. Se sentó frente a mí y sacó una carpeta de su bolso, la puso en la mesa entre nosotros. ¿Cuánto le contó Thomas? Dejó cartas detrás de los marcos de fotos. Dijo que tenía un hijo llamado Daniel que había estado buscándolo y que usted ayudó. Frank asintió. Trabajé para su esposo durante 15 años. Vino a mí en 2010. Dijo que había estado buscando por su cuenta desde los 70, sin llegar a nada. Quería a alguien que supiera lo que hacía. ¿Y lo hizo? Me gusta pensar que sí, pero las adopciones cerradas son difíciles. Registros sellados me tomó todos los 15 años descifrarlo. ¿Cómo lo logró finalmente? Las leyes cambiaron en algunos estados, hicieron más fácil para los adoptados acceder a registros de nacimientos y peticionaban. Seguí monitoreando esas peticiones, buscando cualquiera nacido el 18 de julio de 1975, buscando padres biológicos. Encontré la petición de Daniel hace unos 7 meses. Abrió la carpeta y sacó una fotografía. Un hombre de finales de los 40 parado afuera de una casa. Alto, hombros anchos, cabello oscuro volviéndose gris. Se parecía a Thomas. La misma mandíbula, la misma postura con el peso en una pierna. Ese es Daniel. Daniel Novak, el nombre que le dieron sus padres adoptivos. Vive a unas 2 horas de aquí. Trabaja como electricista. 2 hijos, ambos adolescentes, divorciado hace unos 5 años. Thomas sabía todo esto. Le di el informe completo hace 6 meses. Se sentó en su auto en mi estacionamiento y lloró. Dijo que iba a escribir una carta, hacer un plan para conocer a Daniel cara a cara. Me llamó 2 semanas después y me dijo que había ido al doctor. Mi garganta se apretó. ¿El cáncer? Sí. Sabía que el tiempo era corto. Me pidió que lo ayudara a poner todo juntos para ti. Dijo que eras la única persona en la que confiaba para terminar esto. Miré la foto de Daniel. Tenía ojos amables. ¿Daniel también ha estado buscando durante años? Así fue como lo encontré. Contrató a su propio investigador, intentó desellar sus registros de adopción. Cuando encontré su petición, supe que tenía que ser él. Las fechas coincidían, la ubicación coincidía, todo. Frank sacó más papeles, información de contacto, la dirección de Daniel, número de teléfono, un informe completo de antecedentes. Tu esposo quería que tuvieras esto. Lo estaba poniendo detrás de otro marco, pero se le acabó el tiempo, así que me lo dejó a mí para dártelo a ti. Los ojos de Frank estaban tristes. Realmente te amaba. Hablaba de ti cada vez que nos veíamos.
Te llamaba la persona más fuerte que conocía. Seguía diciendo eso. Lo decía en serio. Tomé la carpeta y la sostuve. Adentro estaba todo lo que necesitaba para encontrar a Daniel, un hombre al que nunca había conocido. Un hombre que no sabía que yo existía. ¿Mis hijos saben de esto?, pregunté. Frank se movió en su asiento. Cuando Daniel no pudo encontrar a su padre biológico por canales oficiales, hizo lo que la gente hace. Encontró a Richard y Sarah en línea. Se puso en contacto con ellos hace unas 3 semanas, justo antes de que Thomas muriera. Mi estómago se hundió. Ellos sabían. Sabían que alguien que decía ser el hijo de su padre les había contactado. No creo que le creyeran. Eso explicaba las llamadas telefónicas en el funeral, la búsqueda en la oficina de Thomas. Lo sabían y no me lo habían dicho. Le agradecí a Frank y me fui con la carpeta. Manejé a casa y extendí todo en la mesa de la cocina junto a los otros documentos. Luego llamé a Richard. ¿Pueden venir tú y Sarah esta noche? Necesito hablar con los dos. ¿Está todo bien? Solo vengan. Alrededor de las 6, llegaron juntos. Los escuché en el porche hablando en voz baja antes de que Richard usara su llave. Mamá. Entró a la cocina y se detuvo cuando vio los papeles en la mesa. ¿Qué es todo esto? Esperaba que me lo dijeras tú. Miró los documentos extendidos sobre la mesa. Su rostro palideció. ¿De dónde sacaste estos? Tu padre me los dejó. Detrás de los marcos de fotos junto con una carta explicando que tenía un hijo antes de conocerme. Mantuve la voz nivelada. Un hijo que se contactó contigo hace 3 semanas. Un hijo del que decidieron que no necesitaba saber. Mamá, no es así entonces. ¿Cómo es entonces? Sara apareció en la puerta. Estábamos tratando de protegerte. ¿De qué? De algún extraño tratando de aprovecharse mientras estás de duelo. Richard sacó una silla y se sentó. Este tipo salió de la nada diciendo ser el hijo de papá. Pensamos que quería dinero. Tiene un nombre, Daniel. No sabemos si ese es realmente su nombre. No sabemos nada excepto que apareció en un momento muy conveniente. Tu padre sabía de él. Tu padre contrató a un investigador privado para encontrarlo. Tu padre lo buscó durante 48 años. Sara también se sentó. Papá nunca mencionó nada de esto. No, no lo hizo porque estaba protegiendo a Daniel de un hombre peligroso que los habría matado a ambos. Empujé la carpeta a través de la mesa. Léanla. Luego díganme si todavía piensan que está tratando de aprovecharse. Abrieron la carpeta. Vi cómo la mandíbula de Richard se tensaba y los ojos de Sarah se llenaban. Cuando terminaron, Richard levantó la vista. Esto es real. Tan real como nosotros. Sara se secó los ojos. Papá tenía otro hijo. Tenemos un hermano, medio hermano, dijo Richard rápidamente. Un medio hermano que nunca hemos conocido. Eso va a cambiar, dije. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Qué quieres decir? Voy a encontrarlo. Tu padre me lo pidió, y lo haré. Mamá, no puedes simplemente llamar a un extraño. Él ya sabe que es el hijo de su padre. Ha estado buscando a sus padres biológicos durante años. Sara miró a Richard. Algo pasó entre ellos. ¿Qué no me están diciendo?, pregunté. Sarah habló primero. Cuando Daniel nos contactó, lo investigamos. Una verificación de antecedentes. Necesitábamos saber si era legítimo. Y todo coincide. Es quien dice ser. Las fechas coinciden. Las ubicaciones coinciden.
Nacido el mismo día que ese certificado de nacimiento. Adoptado por la familia Novak. Ha estado buscando a sus padres biológicos desde sus años 20. Entonces sabían que estaba diciendo la verdad y aún así lo bloquearon. Richard se inclinó hacia adelante. No sabíamos que habría querido papá. No sabíamos que nada de esto existía. Señaló los papeles. Pensamos que te estábamos protegiendo. Y ahora que lo saben, se miraron el uno al otro. Ahora te pedimos que esperes, dijo Richard. Déjanos investigar esto más. Tu padre me dejó instrucciones claras. Voy a seguirlas. Recogí los papeles y los puse en la carpeta. Tomé los estados de cuenta bancarios. Voy a ir al banco mañana para manejar la cuenta. Luego voy a llamar a Daniel. Pueden venir conmigo o no. Es su elección. Subí las escaleras y cerré la puerta de mi dormitorio. Me senté al borde de la cama. La foto de Thomas todavía estaba en la mesita de noche. La tomé. Voy a encontrarlo, le dije. Voy a terminar esto. A la mañana siguiente, manejé al banco con la información de la cuenta. El gerente me llevó a una habitación privada y me ayudó a acceder a todo. El dinero estaba allí, justo como Thomas lo había documentado. Décadas de depósitos en la cuenta que habíamos tenido conjuntamente todos esos años. También había una caja de seguridad que no conocía. La llave había estado en la carpeta de Frank. Adentro había un sobresellado, pesado, grueso para Daniel, escrito en la letra temblorosa de Thomas de sus últimas semanas. Su carta a su hijo. También había fotografías, recientes, del tipo que Frank debió haber tomado durante su investigación. Daniel afuera de un sitio de trabajo con ropa de trabajo, cinturón de herramientas alrededor de la cintura. Daniel con dos adolescentes en un diner. Todos riendo por algo. La casa de Daniel. Un pequeño rancho con una camioneta en la entrada. Thomas había tenido estas durante los últimos 6 meses de su vida. Las había sostenido y mirado y nunca había conocido a la persona en ellas. Puse todo en mi bolso y manejé a casa. Luego saqué mi teléfono y la información de contacto que Frank me había dado. El número sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Hola. Voz profunda, cautelosa masculina. ¿Es este Daniel Novak? Sí. ¿Quién es? Tomé una respiración. Mi nombre es Margaret Brennan. Soy la viuda de Thomas Brennan. Creo que intentaste contactar a mis hijos hace unas semanas. Silencio entonces, señora Brennan. Sí, lo hice. Me dijeron que no volviera a llamar. Lo sé. Lo siento por eso. No entendieron. Apreté el teléfono más fuerte. Encontré las cartas de tu padre. Sé quién eres. Me gustaría mucho conocerte. Su respiración se entrecortó. ¿Me crees? Sí. ¿Podemos vernos? Tengo cosas que tu padre quería que tuvieras. ¿Cuándo? Tan pronto como puedas. Acordamos vernos al día siguiente en un café a mitad de camino entre nosotros. Colgué y me senté en la mesa de la cocina, con las manos temblando. Iba a conocer al hijo de Thomas, el hijo de Henry. El café estaba a mitad de camino entre nosotros, 2 horas para mí, 2 horas para él. Llegué 30 minutos temprano y elegí una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver el estacionamiento. Había traído la carpeta que Frank me dio. Adentro estaba la carta sellada de Thomas a Daniel, las fotografías de la caja de seguridad, y copias de todo lo que había encontrado detrás de los marcos, certificados de nacimiento. Certificados de defunción, papeles de adopción, prueba. Una camioneta pick-up azul entró al estacionamiento exactamente a las 11.
Un hombre bajó, alto, hombros anchos, usando jeans y una chaqueta de trabajo. Se quedó junto a su camioneta un minuto, mirando el café como si estuviera decidiendo si entrar. Daniel se parecía tanto a Thomas que dolía. Misma altura, misma complexión, misma forma de pararse con las manos en los bolsillos. Su cabello era más oscuro pero se volvía gris en las sienes. Tenía la mandíbula de Thomas. Finalmente caminó hacia la entrada. Lo vi entrar por la puerta, vi cómo escaneaba la habitación. Nuestros ojos se encontraron. Sabía de alguna manera, sabía que era yo. Se acercó lentamente. Señora Brennan. Margaret, por favor, Daniel. Extendió la mano y la estreché. Su palma era áspera, callosa, manos de trabajador. Se sentó frente a mí. De cerca, podía ver a Thomas aún más claramente. La forma de sus ojos, la forma en que sostenía la boca cuando estaba nervioso. Gracias por reunirte conmigo, dijo. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco estaba segura. No al principio. Una mesera pasó y ambos pedimos café. Ninguno de los dos lo bebería. Daniel sacó un sobremanila gastado del bolsillo de su chaqueta. Lo puso en la mesa entre nosotros. Traje todo lo que tengo. Pensé que podrías querer verlo. Prueba de que soy quien digo ser. Te creo. Pero sí, me gustaría verlo. Abrió el sobre con cuidado. Sacó documentos uno por uno. Su certificado de adopción. Daniel Robert Novak. Adoptado el 19 de agosto de 1975. Padres biológicos listados como registros sellados. Una fotografía. Una pareja mayor sosteniendo a un bebé. La mujer tenía ojos amables y cabello grisáceo. El hombre usaba gafas y sonreía a la cámara. Mis padres, dijo Daniel. Los Novak me adoptaron cuando tenía 5 semanas. Me criaron en Pensilvania. Eran buenas personas, lo eran. Murieron hace 12 años. Accidente de auto. Su voz era plana. Después de eso, empecé a buscar, tratando de averiguar de dónde venía. Me mostró más papeles, peticiones judiciales para desellar sus registros de adopción, cartas de abogados, un archivo grueso documentando años de búsqueda. Contraté a un investigador hace unos 4 años, dijo. El tipo se llevó mi dinero y no encontró nada. Contraté a otro hace unos 2 años. Él encontró el certificado de nacimiento. Bebé niño Kovac, nacido el 18 de julio de 1975. Madre Elena Torres. Padre Henry Kovac. Me miró. Tu esposo era Henry Kovac antes de ser Thomas Brennan, ¿verdad? Sí. Me tomó otro año encontrar los registros de cambio de nombre. Henry James Kovac se convirtió en Thomas Warren Brennan en septiembre de 1975. Lo rastreé hasta aquí. Encontré el obituario en línea hace un mes aproximadamente. Vi que tenía una esposa y 2 hijos. Se detuvo. Lo siento por tu pérdida. Sé que es reciente. Gracias. Cuando contacté a tus hijos, pensaron que estaba mintiendo o tratando de estafarlos. No los culpo. Saqué mi propia carpeta. Tu padre me dejó esto detrás de marcos de fotos en nuestra casa. Escondió pedazos de su vida pasada allí para que yo los encontrara después de que muriera. Extendí los documentos en la mesa. Daniel se inclinó hacia adelante. Su mano tembló ligeramente al tomar el certificado de nacimiento con su nombre. Bebé niño Kovac. Lo guardó, dijo Daniel. Su voz se quebró un poco. Guardó mi certificado de nacimiento. Guardó todo lo que pudo.
Le mostré la fotografía del joven Henry y Elena, sus padres biológicos. Daniel la miró fijamente durante mucho tiempo. Esa es mi madre, Elena Torres. Tenía 20 años. Es hermosa. Tocó el borde de la foto con un dedo. ¿Qué le pasó? Esta era la parte difícil. La parte que había estado practicando en mi cabeza toda la mañana. Murió el día que naciste. Complicaciones del parto. Daniel dejó la foto con cuidado, cerró los ojos por un momento. ¿Y mi padre, Henry, por qué me dio en adopción? Tenía 22, estaba quebrado. Elena estaba enferma durante el embarazo y necesitaba atención médica que no podían pagar. Tu padre pidió prestado dinero a un hombre peligroso para pagarlo, un prestamista usurero. Cuando Elena murió de todos modos, no pudo pagar la deuda. Daniel abrió sus ojos y me miró. El hombre lo persiguió, amenazó con matarlo, luego amenazó con matarte a ti para forzar el pago. Tu padre se dio cuenta de que mientras estuvieras conectado a él, estabas en peligro. Así que tomó una decisión. Me dio en adopción. Te dio en adopción con registros sellados. Para que ese hombre no pudiera rastrearte a través de él. Luego cambió su nombre y desapareció. Era la única forma en que podía mantenerte a salvo. Daniel se recostó en su silla, miró fijamente al techo. Crecí pensando que no me quería, que me abandonó. Te quería. Solo que no podía quedarte. ¿Alguna vez intentó encontrarme? Intentó durante 48 años. Contrató investigadores. Gastó miles de dólares. La adopción estaba cerrada y sellada. Las leyes lo hacían casi imposible. Hice una pausa. Te encontró hace 6 meses. Finalmente. Daniel me miró bruscamente. Me encontró. Su investigador encontró tu petición para desellar tus registros de adopción, te rastreó, le dio a tu padre un informe completo hace 6 meses. ¿6 meses? La voz de Daniel era hueca. Sabía dónde estaba durante 6 meses y nunca me contactó. Iba a hacerlo. Quería conocerte cara a cara. Luego fue al doctor y descubrió que tenía cáncer. Terminal. Tenía tal vez 1 año, luego 6 meses, luego semanas. Así que murió antes de que pudiéramos vernos. Sí. Daniel puso la cabeza entre las manos. Se quedó así durante mucho tiempo. Esperé. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Estuve tan cerca. Estuvimos tan cerca. Lo sé. Lo siento. ¿Cómo era él? Tu esposo, Thomas. Pensé en cómo responder eso. Era amable, callado, trabajaba duro. Amaba a su familia. Era un buen padre para Richard y Sarah. Dudé. También era un hombre cargando un secreto que le pesaba todos los días. No lo supe hasta después de que murió, pero a veces lo sentía, una tristeza en el que no podía alcanzar. ¿Alguna vez habló de mí? No conmigo, no directamente. Pero ahorró dinero para ti. Durante 40 años, lo puso en una cuenta a nombre de ambos y me dijo que era para emergencias. Firmé los papeles sin saber para qué era realmente. Estaba ahorrando para ti todo el tiempo. ¿Cuánto? 237,000 pesos. Daniel me miró fijamente. Eso no es posible. Es posible. Vi los registros, depósitos cada mes durante 40 años. Nunca dejó de hacerlo. ¿Por qué haría eso? Porque nunca dejó de ser tu padre. Daniel miró hacia abajo a sus manos. Tengo 2 hijos, adolescentes. Lily de 16, Connor de 14.
He estado luchando para pagar sus fondos universitarios, trabajando turnos dobles a veces. Rió, pero no fue una risa feliz. Y mi padre, al que nunca conocí, estaba ahorrando dinero para mí todo este tiempo. Quería que lo tuvieras. Quería que tuvieras todo lo que no pudo darte cuando naciste. Metí la mano en la carpeta y saqué el sobresellado para Daniel escrito en la letra temblorosa de Thomas. Te dejó esto. Es una carta. No la he leído. Es tuya. Daniel tomó el sobre como si pudiera romperse. Lo sostuvo un momento. ¿Puedo abrirlo ahora? Por supuesto. Deslizó su dedo bajo la solapa y sacó varias páginas. La letra de Thomas las cubría, más desordenada de lo usual por los medicamentos para el dolor y la debilidad de sus últimas semanas. Vi a Daniel leer, vi cómo cambiaba su rostro, vi cómo empezaban las lágrimas y luego caían. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la volvió a poner en el sobre, se secó los ojos con el dorso de la mano. Dijo que deseaba haber podido estar allí para mi graduación, mi boda, cuando nacieron mis hijos. Dijo que habría dado cualquier cosa por verme crecer. La voz de Daniel se quebró. Dijo que darme en adopción fue lo más difícil que jamás hizo. Que lo hizo para salvar mi vida. Se detuvo, tragó fuerte. Dijo que estaba orgulloso de mí, que salí mejor de lo que él podría haberme hecho, que lo sentía por cada cumpleaños que se perdió. Lo decía en serio. Firmó como Henry, no Thomas. Ese era su nombre real, el nombre con el que nació. Quería que lo conocieras como realmente era. Daniel me miró. ¿Por qué estás haciendo esto? No tenías que encontrarme. Podrías haber leído su carta y tirado todo. Tu vida sería más simple. Mi esposo me pidió que lo hiciera. Confiaba en mí para terminar lo que él no pudo. Y esa es la única razón. Pensé en eso. No, quería conocerte. Quería saber quién era la persona por la que mi esposo pasó 48 años buscando. Quería entender que le importaba lo suficiente como para cargarlo en silencio durante todo nuestro matrimonio. ¿Qué hay de tus hijos, Richard y Sarah? ¿Saben que estás aquí? Lo saben. No están felices por eso. ¿Van a ser un problema? Probablemente. Al principio. Extendí la mano a través de la mesa y toqué la fotografía del joven Henry y Elena. Pero terminarán aceptándolo. Eres su hermano. Medio hermano. Hermano. Daniel miró la carta otra vez, las fotografías, toda la evidencia de un padre que lo había amado desde la distancia durante casi 50 años. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Eso depende de ti. Tu padre te dejó dinero. Mucho. Es tuyo. Sin condiciones. Hice una pausa. También te dejó una familia si la quieres. ¿Quieres decir a ti? Quiero decir a mí y a Richard y Sarah y a sus hijos, tus sobrinos y sobrinas. Sonreí un poco. Es complicado y desordenado y van a ser difíciles al principio, pero si quieres ser parte de esta familia, lo eres. Tu padre lo dejó claro en su carta para mí. Daniel se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo, he pasado toda mi vida adulta preguntándome de dónde vengo, quién soy, por qué me dieron en adopción. Ahora lo sé. Me miró. Me dio en adopción para salvar mi vida. Pasó toda su vida tratando de encontrarme. Y me dejó a ti. Lo hizo. Entonces sí, quiero conocerlos. A Richard y Sarah, quiero conocer a mi familia, aunque no me reciban bien al principio. Incluso entonces, recogí las fotografías y documentos, los volví a poner en la carpeta, excepto los que pertenecen a Daniel. La carta, la foto de sus padres,
su certificado de nacimiento. Quédate con estos, dije. Son tuyos. Los tomó con cuidado. Gracias por creerme, por venir aquí, por terminar lo que él empezó. Gracias por buscar, por no rendirte. Él habría querido que siguieras buscando. Nos paramos. El café que habíamos pedido estaba frío en la mesa. Daniel me acompañó hasta mi auto. Nos quedamos en el estacionamiento y lo miré. Realmente era alto. Thomas también había sido alto. ¿Puedo llamarte?, preguntó. Tal vez podríamos vernos otra vez. Tengo preguntas sobre él, sobre su vida, cómo era. Sí, me gustaría eso. No quiero hacer las cosas más difíciles para ti con tus hijos. Déjame preocuparme por eso. Asintió, miró hacia abajo a sus manos sosteniendo la carta y la fotografía de sus padres. No pensé que nadie me creería. Tus hijos ciertamente no lo hicieron. Lo harán eventualmente. Suenas más segura de lo que yo me siento. No estoy segura de ellos, pero estoy segura de ti. Saqué mis llaves de mi bolso. Esto es complicado, Daniel. Va a tomar tiempo, pero tu padre quería que tuvieras una familia, así que eso es lo que voy a darte. Me miró durante un largo momento, luego de repente dio un paso adelante y me abrazó, rápido y torpe, pero real. Gracias, dijo contra mi hombro. Gracias por no rechazarme. Lo abracé de vuelta. Olía a aserrín y café, a trabajo y preocupación y esperanza. Cuando se apartó, sus ojos estaban rojos otra vez. Esperaré a que me llames. Lo harás. Manejé a casa con la carpeta en el asiento del pasajero y el número de teléfono de Daniel escrito en un pedazo de papel en mi billetera. Thomas tenía un hijo y ahora yo tenía otra decisión que tomar. Decirle a Becher y Sarah que lo había conocido o darle a Daniel y a mi tiempo para construir algo real primero. Decidí esperar. Conocí a Daniel 4 veces durante las siguientes 3 semanas. Café al principio, luego almuerzo en un diner a mitad de camino entre nosotros, luego un paseo por un parque cuando el clima se volvió cálido. Hablamos de Thomas. Le conté sobre el hombre con el que me casé. La forma en que leía el periódico todas las mañanas con su café. Como tarareaba cuando arreglaba algo en el garaje. La vez que manejó a través de una tormenta de nieve para llevarle a Sarah su retenedor olvidado antes de un baile escolar. Daniel me contó sobre Novak. Sus padres adoptivos que lo habían amado y criado bien. Su madre que lo hacía practicar piano aunque era terrible en eso. Su padre que le enseñó carpintería y cómo arreglar el motor de un auto. Me mostró fotos de Lily y Connor. Lily se parecía a Elena, cabello oscuro y ojos serios. Connor tenía la complexión de Daniel, ya alto a los 14. Eran buenos chicos lidiando con el divorcio, dijo Daniel. Viviendo con su madre la mayor parte del tiempo, pero pasando los fines de semana con él. No le conté nada de esto a Richard ni a Sarah. Tenía la intención. Cada vez que tomaba el teléfono para llamarlos, lo volvía a dejar. El engaño pesaba en mi pecho, pero seguía volviendo. Daniel necesitaba tiempo. Yo necesitaba tiempo. Eso me decía a mí misma. Un martes por la tarde, Richard apareció en mi puerta sin avisar. Supe en el momento en que vi su rostro que se había enterado. ¿Dónde estabas esta mañana?, preguntó. Sin hola. ¿Sin cómo estás? Tomé café con un amigo. ¿Qué amigo? ¿Importa? Importa cuando el amigo es el hombre que dice ser el hijo de papá. Richard pasó junto a mí hacia la casa. Sarah estaba detrás de él. Su rostro estaba tenso. Ambos fueron directo a la cocina y se quedaron allí esperándome. Cerré la puerta y lo seguí. ¿Has estado viéndolo?,
dijo Richard, durante semanas a nuestras espaldas. He estado conociéndolo. Hay una diferencia. Te pedimos que esperaras. Te pedimos que nos dejaras investigar esto más antes de hacer nada. Me pidieron que esperara para siempre. Eso es diferente a esperar. Sarah sacó su teléfono y lo puso en la mesa. Tengo una app de rastreo para la seguridad de mamá en caso de que se caiga o se pierda. Me miró. Has estado manejando 2 horas cada pocos días. El mismo café, el mismo diner. Lo comprobé. Daniel Novak vive a 20 minutos de ambos lugares. Debería haber estado enojada por el rastreo. En cambio, solo me sentí cansada. Sí, he estado viendo a Daniel. Es el hijo de su padre. Tiene derecho a conocer a su familia. No sabemos eso con seguridad, dijo Richard. Sí, lo sabemos. Vieron la evidencia, el certificado de nacimiento, los papeles de adopción, el cambio de nombre. Todo es real. Los documentos se pueden falsificar. No así. No retrocediendo 50 años. Saqué una silla y me senté. Su padre me dejó instrucciones. Quería que encontrara a Daniel. Quería que Daniel tuviera una familia. Estoy haciendo lo que me pidió. Richard se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados. Papá nos mintió toda nuestra vida. ¿Cómo sabemos que estaba diciendo la verdad sobre esto? Porque lo encontré detrás de los marcos de fotos que me dijo que mirara. Porque un investigador privado que contrató durante 15 años lo confirmó. Porque Daniel ha estado buscando a sus padres biológicos desde que sus padres adoptivos murieron hace 12 años. Miré a ambos y porque Daniel se parece exactamente a su padre. Sarah se sentó frente a mí. Lo has visto varias veces. ¿Cómo es? Es amable, cuidadoso. Trabaja como electricista. Tiene 2 adolescentes, Lily y Connor. Está luchando, pero lo intenta. Hice una pausa. No es nada como lo que piensan que es. ¿Qué pensamos que es?, preguntó Richard. Un estafador, un mentiroso, alguien tratando de aprovecharse. ¿Puedes culparnos? No, pero ahora les pido que confíen en mí. He pasado 3 semanas conociéndolo. Es real. Esto es real. Richard y Sarah se miraron. Esa conversación silenciosa que habían tenido desde el funeral. Queremos conocerlo, dijo Sarah. Ya le dijeron que no estaban interesados. Eso fue antes de saber que estabas viéndolo a escondidas. La voz de Richard tenía un filo. Si va a ser parte de esta familia, necesitamos saber quién es. Es su hermano, medio hermano. ¿Importa eso? Richard no respondió. Me levanté y fui al cajón donde había estado guardando todo. Saqué la carpeta con todos los documentos. La puse en la mesa entre nosotros. Mírenla otra vez. Todo. El certificado de nacimiento con su nombre. La foto de su padre cuando tenía 22 sosteniendo a un bebé. El certificado de defunción de Elena del día que nació Daniel. Los papeles de adopción. El cambio de nombre. Lo extendí todo. Su padre era Henry Kovac antes de ser Thomas Brennan. Dio a su hijo para salvar su vida. Luego pasó 48 años tratando de encontrarlo. Sarah tomó la foto del joven Henry y Elena. La miró fijamente. Nunca había visto a papá verse así. Tan joven. Tenía 23 cuando ella murió. 22 cuando nació Daniel. Y nunca nos lo dijo. Nunca te lo dijo. Solo lo cargó solo durante toda nuestra vida. Me miró. ¿Alguna vez pensó en decírnoslo?
¿O solo éramos parte de la mentira que vivía? Eran todo para él. Pero nunca dejó de ser el padre de Daniel tampoco. Ambas cosas eran verdad. Rachel tomó los estados de cuenta bancarios. 237,000 pesos. Ahorró todo esto para un hijo que no podía encontrar. Nunca dejó de buscar. ¿Qué quiere Daniel?, preguntó Richard. El dinero, una familia, ¿qué? Quiere saber de dónde viene, quiénes eran sus padres, por qué lo dieron en adopción. Recogí los papeles de vuelta en la carpeta. Las mismas cosas que ustedes querrían si hubieran pasado toda su vida preguntándose. Richard se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo, queremos conocerlo pronto aquí. Va a ser difícil. No me importa. Saqué mi teléfono y le envié un texto a Daniel. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Richard y Sarah quieren conocerte. Su respuesta llegó rápido. Sí. ¿A qué hora? Acordamos a las 2. Al día siguiente, limpié la casa aunque no necesitaba. Preparé café que nadie bebería. Puse galletas que nadie comería. Daniel llegó 5 minutos temprano. Vi su camioneta llegar y fui a abrir la puerta antes de que tocara. Ya están aquí, dije. En la sala. ¿Qué tan enojados están? Mucho. ¿Debería haber traído algo? Flores. No sé el protocolo para conocer a hermanos que piensan que eres un fraude. Solo tráete a ti mismo. Me siguió a la sala. Richard y Sarah se levantaron cuando entramos. Los tres se miraron. El parecido era imposible de ignorar. Daniel tenía la altura de Thomas, su complexión, sus manos. Richard tenía los ojos de Thomas. Sarah tenía su sonrisa. Eran hermanos quisieran o no. Daniel, estos son Richard y Sarah, mis hijos. Hice una pausa. Tu medio hermano y hermana. Medio hermano, corrigió Richard. Su voz era fría. Daniel extendió la mano. Es bueno conocerlos finalmente. Richard miró la mano durante un largo momento antes de estrecharla. Su agarre fue breve, formal. Sarah no ofreció su mano en absoluto, solo dijo, siéntate. Tenemos preguntas. Daniel se sentó en el sillón frente al sofá. Richard y Sarah se sentaron juntos como un frente unido. Me quedé de pie cerca de la puerta, lista para arbitrar. Cuéntanos quién eres, dijo Richard. Desde el principio. Daniel tomó una respiración. Mi nombre es Daniel Novak. Tengo 49 años. Nací el 18 de julio de 1975 y me dieron en adopción 5 semanas después. Fui adoptado por Paul y Linda Novak. Me criaron en Pensilvania. Murieron hace 12 años en un accidente de auto. Después de que murieron, empecé a buscar a mis padres biológicos. ¿Por qué?, preguntó Sarah. Porque quería saber de dónde venía, quién era, historial médico, historial familiar, todas las cosas que los adoptados se preguntan. Y encontraste a papá. Eventualmente, tomó años. La adopción estaba cerrada. Los registros sellados. Contraté investigadores. No llegué a nada durante mucho tiempo. Luego encontré el certificado de nacimiento. Bebé niño Kovac, madre Elena Torres, padre Henry Kovac. De ahí, encontré los registros de cambio de nombre. Henry Kovac se convirtió en Thomas Brennan. Y luego murió, dijo Richard. Y luego murió. Vi el obituario. Los encontré a ustedes dos en redes sociales, me puse en contacto. Daniel los miró. Me dijeron que dejara a su madre en paz, que era un fraude. Lo entendí.
Yo habría pensado lo mismo. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó Richard. Porque su madre me llamó. Porque encontró cartas que su padre dejó detrás de marcos de fotos. Cartas que explicaban todo. Porque me creyó. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres de nosotros? Nada que no quieran dar. No estoy aquí por dinero. No estoy aquí para tomarte nada. Solo quería conocer a mi padre. Quería conocer a su familia. ¿Mi familia? Hizo una pausa. Si me aceptan. La mandíbula de Richard estaba tensa. Papá nunca te mencionó. Ni una vez en 42 años. ¿Cómo explicas eso? No podía. El hombre del que pidió prestado dinero amenazó con matarme. La única forma de mantenerme a salvo era desaparecer completamente de mi vida. Cambiar su nombre, mudarse, nunca contactarme. Si le hubiera dicho a alguien sobre mí, podría haber llegado a ese hombre. La voz de Daniel era firme. Me dio en adopción para salvar mi vida. Eso es lo que dijo mamá. Es lo que dijo en la carta que me dejó. Daniel sacó el sobre del bolsillo de su chaqueta. Me encontró 6 meses antes de morir. Su investigador finalmente me rastreó. Iba a venir a conocerme. Luego recibió el diagnóstico de cáncer. Sabía que no tenía tiempo. Los ojos de Sarah se llenaron. Murió sabiendo que existías pero sin conocerte nunca. Sí, debió ser duro. Fue más duro para él. Pasó 48 años buscando. Finalmente me encontró y se le acabó el tiempo. Daniel miró hacia abajo la carta. Dijo que deseaba haber podido estar allí para mi graduación, mi boda, cuando nacieron mis hijos. Dijo que darme en adopción fue lo más difícil que jamás hizo. La habitación quedó en silencio. Richard finalmente habló. ¿Tienes hijos? 2. Lily tiene 16. Connor 14. Entonces, papá tiene nietos que nunca conoció. Sí. Y ustedes tienen una sobrina y un sobrino de los que no sabían. Sara sacó su teléfono. ¿Puedo ver fotos? Daniel le mostró fotos de Lily y Connor. Sara las miró durante mucho tiempo. Connor se parece a papá. La misma complexión. Sí. Lily se parece a su abuela. Mi madre biológica, Elena. Rachel se levantó y caminó a la ventana, se quedó allí de espaldas a nosotros. Sarah siguió mirando las fotos. ¿Dónde viven? ¿Saben de nosotros? Viven con su madre la mayor parte del tiempo. Los tengo los fines de semana. Y sí, les dije que encontré a la familia de mi padre biológico. Querían conocerlos. ¿Lo hicieron? Nunca han tenido familia extendida antes. Los padres de mi exesposa ya no están. Los Novak ya no están. Hemos sido solo nosotros. Daniel guardó su teléfono, pero les dije que tendríamos que esperar, ver cómo iban las cosas. Richard se volvió de la ventana. ¿Qué había en la carta? La que papá te dejó. La voz de Daniel se volvió baja. Dijo que me buscó toda su vida adulta. Que nunca dejó de ser mi padre, aunque no pudiera estar conmigo. Dijo que estaba orgulloso de mí, que salí mejor de lo que él podría haberme hecho. Se detuvo. Dijo que me amaba y que lo sentía. Sarah estaba llorando ahora, secándose los ojos con las manos. El rostro de Richard era de piedra, pero sus ojos estaban húmedos. Nunca dejó de buscarte. No, no lo hizo. Por eso estaba triste a veces. Mamá dijo que lo sentía pero no podía alcanzarlo. Eras tú. Siempre eras tú. Lo siento.
Nunca quise causarle dolor a él ni a ustedes. No lo hiciste. Hizo lo que pensó que era correcto. Te mantuvo en secreto para mantenerte a salvo. Richard volvió al sofá y se sentó. Estoy enojado con él por mentir, pero entiendo por qué lo hizo. La habitación quedó en silencio otra vez, pero era diferente esta vez, menos hostil, solo pesada con duelo y confusión y el peso de 50 años. Seba finalmente levantó la vista. Me gustaría conocerlos, a Lily y Connor, si está bien contigo. Los ojos de Daniel se abrieron. ¿Lo harías? Son familia, ¿verdad? Sí, lo son. Richard no dijo nada durante mucho tiempo. Luego sacó su teléfono. Dame tu número. No estoy prometiendo nada, pero tampoco te estoy cerrando la puerta. Daniel le dio el número. Richard lo guardó. Sarah hizo lo mismo. Cuando se levantaron para irse, Richard se detuvo en la puerta, miró hacia atrás a Daniel. Te amaba, dijo Richard. No sé cómo me siento con todo esto todavía, pero sé que te amaba. La carta, el dinero, la búsqueda. No habría hecho todo eso si no fuera así. Lo sé. Gracias por decirlo. Richard asintió una vez y salió. Sarah le dio a Daniel una pequeña sonrisa antes de seguir a su hermano. Cerré la puerta detrás de ellos y me volví hacia Daniel. Todavía estaba sentado en el sillón viéndose aturdido. Eso salió mejor de lo que esperaba, dije. No me echaron. No lo hicieron. Quieren conocer a mis hijos. Sarah sí. Richard terminará aceptándolo. Daniel se levantó lentamente. Gracias por hacer que esto sucediera, por presionarlos. Tu padre me lo pidió. Solo estoy haciendo lo que él quería. No, estás haciendo más que eso. Me estás dando una familia. Lo acompañé a la puerta, lo vi alejarse en su camioneta azul. Richard y Sarah habían conocido a su hermano. No era aceptación todavía, pero era un comienzo. Sarah llamó a Daniel primero. Me enteré por ambos. Le pidió café, trajo álbumes de fotos de cuando ella y Richard eran niños. Le mostró fotos de Thomas en diferentes edades. Daniel hizo lo mismo con fotos de los Novak, sus padres adoptivos. Descubrieron pequeñas cosas. Ambos eran zurdos. Ambos odiaban los hongos. Tenían la misma risa. Rápida y sorprendida. Richard tardó más. 3 semanas después de la reunión en mi casa, le envió un texto a Daniel. Solo una dirección y una hora. Se encontraron en la tumba de Thomas. Daniel me lo contó después. Como se quedaron de lados opuestos de la lápida, sin hablar al principio. Como Richard finalmente dijo que debería habernos contado. Como Daniel respondió. Estaba protegiéndome a mí y a ustedes. No se abrazaron, no hicieron promesas, pero Richard dejó de salir de la habitación cuando se mencionaba el nombre de Daniel. Manejé la transferencia de dinero en el banco. 237,000 pesos se movieron de la cuenta conjunta que Thomas y yo habíamos tenido durante 40 años a una cuenta a nombre de Daniel. Daniel se sentó frente a mí en el escritorio del gerente del banco y miró fijamente los papeles. Esto es real. Es real. Nunca he tenido nada como esto. Tu padre quería que lo tuvieras para la universidad de tus hijos, para lo que necesites. Firmó los papeles con mano temblorosa. Más tarde esa semana, Sarah le llevó a Daniel una caja. Adentro estaba el reloj de Thomas. El que su padre le había dado. Richard agregó un álbum de fotos, del tipo antiguo de cuero con páginas negras y esquinas para sostener las fotos. Fotos familiares que se remontan a los padres de Thomas. Deberías tener estos, dijo Sarah.
Tú también eres parte de esto. Daniel no pudo hablar, solo asintió y tomó la caja. El fin de semana después de eso, Daniel trajo a Lily y Connor a mi casa. Los vi por la ventana antes de que tocaran. Lily, alta y seria, cabello oscuro recogido. Connor larguirucho y nervioso, manos en los bolsillos. Ambos se veían como si no estuvieran seguros de pertenecer aquí. Abrí la puerta antes de que decidieran irse. Deben ser Lily y Connor. Soy Margaret. Lily sonrió con cuidado. Nuestro papá habla mucho de ti. Cosas buenas, espero. Dice que le devolviste su familia. Daniel estaba detrás de ellos orgulloso y aterrorizado. Querían conocerte. Nos sentamos en la sala. Les mostré fotos de Thomas, les conté historias. Connor hizo preguntas sobre qué tipo de trabajo hacía Thomas, qué tipo de auto conducía. Lily hizo preguntas más calladas sobre cómo era él, si era feliz. Lo era, dije, pero también llevaba tristeza. Ahora sé por qué. Antes de que se fueran, Lily me abrazó. Rápido, pero real. ¿Podemos llamarte abuela Margaret? Papá dijo que estaría bien, pero queríamos preguntar. Mi garganta se apretó. Me gustaría mucho. 2 semanas después, Seba trajo a sus hijos cuando Daniel trajo a los suyos. 4 adolescentes que no se conocían, sentados torpemente en mi sala, comiendo galletas y mirando sus teléfonos. Luego Connor mencionó que jugaba baloncesto. El hijo de Seba también jugaba. Empezaron a hablar de equipos y juegos, y de repente solo eran niños con algo en común. Las chicas tardaron más, pero al final de la tarde, Lily le estaba mostrando algo a la hija de Seba en su teléfono, y ambas se reían. Hice demasiada comida. Richard llegó tarde, pero llegó, trajo a su familia, se quedó en la cocina con Daniel y hablaron de trabajo, de criar adolescentes, de cosas normales. No fue perfecto. Rachel todavía lo llamaba por su nombre completo, nunca solo por su primer nombre como hacía Sarah. Había silencios que se sentían pesados. Momentos en que alguien empezaba a decir algo sobre Thomas y luego se detenía, inseguro, pero lo estaban intentando. Un mes después de la primera reunión, organicé una cena. Todos, los 3 hijos de Thomas, sus familias, todos los nietos. Mi mesa del comedor no era lo suficientemente grande, así que usamos también la mesa de la cocina, empujadas torpemente con una tabla en el hueco. Sillas que no combinaban. Demasiada gente hablando una sobre la otra. Sara contó una historia sobre la vez que Thomas la llevó a 3 tiendas diferentes buscando un color específico de cinta para un proyecto escolar. Rachel agregó el detalle de que eran las 11 de la noche y todo estaba cerrado excepto una tienda de manualidades abierta 24 horas a 2 pueblos de distancia. Hacía ese tipo de cosas. Rachel dijo manejaba lo que fuera si necesitábamos algo. Daniel escuchaba callado. Luego dijo en su carta para mí, escribió que deseaba haber podido hacer cosas como esa, llevarme a lugares, estar allí para las cosas pequeñas. La mesa quedó en silencio. Extrañó todo eso, continuó Daniel, pero lo pensó. Lo imaginó. Eso cuenta para algo. Seo extendió la mano a través de la mesa y apretó la suya. La conversación siguió. Cosas más ligeras. Alguien contó un chiste. Los niños discutieron sobre algo. Los platos se pasaban y se dejaban caer y se volvían a pasar. Observé desde mi asiento a la cabecera de la mesa. 3 de los hijos de Thomas, 7 nietos, una familia construida sobre secretos y sacrificio y amor que sobrevivió a ambos. Después de que todos se fueron, la casa era un desastre. Platos por todas partes, sillas fuera de lugar. Olía a comida y café, y a demasiada gente en un espacio pequeño.
Empecé a limpiar, luego me detuve, me senté en la mesa en cambio. La foto de boda de Thomas todavía estaba en la repisa donde la había vuelto a poner después de encontrar su carta detrás. Al lado había un espacio en el que había estado pensando durante semanas. Saqué mi teléfono y miré la foto que había tomado durante la cena. Todos nosotros, Richard y Sarah y Daniel, parados juntos detrás de la mesa, sus familias alrededor, yo al final sonriendo. Al día siguiente, la mandé imprimir y enmarcar. La llevé a casa y la puse en la repisa. La coloqué al lado de la foto de boda de Thomas y mía. 2 marcos, 2 versiones de familia, ambas reales. Thomas me había dado 42 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida sobre confianza, incluso cuando cargaba un peso que yo no podía ver. Luego en la muerte, me había dado un regalo más. Un hijo que había pasado toda su vida buscando. Hijos que aprendieron que la familia podía crecer incluso en el duelo. Nietos que nunca habían conocido a su abuelo pero llevaban pedazos de él en sus rostros y gestos. Toqué a ambos marcos, la joven pareja en el primero, sin saber lo que vendría. La mesa llena en el segundo, prueba de en que nos habíamos convertido. Lo terminé, le dije a la foto de Thomas. ¿Cómo me pediste? La casa estaba callada, pero no se sentía vacía. Se sentía como la pausa entre reuniones, como si la gente volvería pronto. Volverían. Daniel traería a los niños el próximo fin de semana. Sara quería revisar más álbumes de fotos. Richard había mencionado algo sobre enseñarle carpintería a Connor como Thomas se la había enseñado a él. Lo estábamos resolviendo. Aprendiendo a ser una familia que empezó con secretos pero no terminaría con ellos. Tomé la foto de boda y miré el rostro joven de Thomas. Lo mantuviste a salvo, dije, y yo lo traje a casa. Volví a poner la foto y me alejé. 2 marcos en la repisa. La familia que fue y la familia que es, ambas importaban. Ambas eran reales. Y Thomas, donde quiera que estuviera, podía descansar sabiendo que su hijo ya no estaba solo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que Thomas hizo bien en guardar su secreto todos esos años? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.